Buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a este webinar que organiza nuestra firma de abogados junto con el capítulo Medellín de ISACA. Antes de continuar, quisiera verificar si hay buen audio. Por favor, me pueden escribir en el chat con el fin de verificar que todo esté ok. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, manos a la obra. El tema que vamos a abordar la mañana de hoy es la problemática alrededor de la transferencia internacional de datos personales, que quizás en nuestro medio no tiene una trascendencia muy importante en términos de actualidad, pero que realmente tiene una importancia trascendental de cara a las obligaciones que puede experimentar una empresa o que tiene una empresa, más ahora que se acerca el Registro Nacional de Bases de Datos. En este sentido, vamos a mirar en qué desafíos, qué problemas plantea la transferencia internacional de datos, y vamos a hacer una remisión al Tratado de Puerto Seguro, que, como muchos de ustedes saben, concluyó o fue anulado en octubre del año pasado, y un poquito de actualidad sobre qué va a pasar en el flujo transfronterizo de datos personales. Mi nombre, como lo pudieron ver en las invitaciones, algunos me conocen, otros no, es Arián Velasco, soy abogado, máster en Informática y Derecho, socio de la firma Velasco y Calle Daleman, y a su vez también miembro del capítulo de ISACA en la ciudad de Medellín. Este evento lo hemos organizado con la finalidad de contribuir desde ambas organizaciones a la consolidación de una cultura de seguridad de la información, de un adecuado gobierno de TI, lo cual está atado a todo el desarrollo normativo que desde el año 2009 o 2008, para ser más preciso, ha venido adquiriendo el país alrededor de muchas normas que ya tienen que ver con la operación de la organización cuando están soportadas en tecnologías de TI. Alguna información, pues para los que no nos conocen, somos una firma de abogados ubicadas en la ciudad de Medellín, y nuestra práctica legal gira alrededor de lo que nosotros denominamos derecho de tecnologías o derecho informático, que conocen otros. En materia de protección de datos, tema al cual hace referencia la transferencia internacional de datos, pues algunas de las empresas con las que hemos trabajado. Por su parte, ISACA, que es nuestro aliado y del cual también me siento orgulloso de ser parte, es una asociación mundial que promueve el desarrollo, la adopción y la aplicación de conocimientos y de buenas prácticas alrededor de la auditoría de sistemas de información, gobierno de tecnología, la gestión de la seguridad de la información, el gobierno de riesgos y cumplimiento, la seguridad, y próximamente, esperamos año 2000, entonces les decía que próximamente también se espera que ISACA tenga un framework que oriente en lo que es la incorporación de buenas prácticas en materia de privacidad. Y nuestra organización pues tiene varias certificaciones que muchos de ustedes conocen: COVID, CISA, CISM, CIEC, la de gerencia de TI, y la gerencia o la gestión de riesgos. Este capítulo, al cual valga la pena mencionar, extendemos una invitación a que se vinculen, pues tiene presencia en 180 países del mundo y más de 140.000 miembros a nivel mundial. Queremos compartirles también que el próximo 15 de marzo vamos a realizar nuestro primer evento internacional en el Country Club, y este evento tiene una agenda bastante interesante, que es la que les estoy presentando, donde van a participar como ponentes personas de un gran conocimiento en los diferentes frentes
que tienen que ver con los temas relacionados con ISACA, que ya les expuse, y la idea es a que se vinculen y que también, si lo deseen, nos escriban con el fin de enviarles información adicional sobre esta jornada académica. Entonces metámonos en materia. Perdón. Bueno, mi nombre, como les decía, Arián Velasco. ¿Qué esperamos con este webinar? Analizar un poco lo que es la prohibición de la transferencia internacional de datos en Colombia, comprender qué significa la transferencia internacional de datos personales y esa creación que tiene el régimen colombiano de la transmisión internacional de datos y cuáles fueron los desafíos que surgen a raíz de la anulación del Tratado de Puerto Seguro. Y eso tiene relevancia por lo que tiene que ver con la contratación en la nube. Muchas de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan contratan algún tipo de servicios o algún tipo de aplicación cuya ubicación o cuyo modelo de negocio funciona bajo ese concepto también nebuloso que es la nube. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Veamos entonces cuál es el problema. El problema radica en que en Colombia el artículo 26 de la ley estatutaria establece que se prohíbe la transferencia internacional de datos personales a cualquier país que no proporcione un nivel adecuado en materia de protección de datos personales. ¿Y qué significa que exista ese nivel adecuado? Eso quiere decir que aquel país al cual se exporten los datos personales debe garantizar un marco legal similar al colombiano, de manera que se garanticen los derechos de las personas cuyos datos son enviados al exterior. Y la ley establece además que se fijarán unos estándares para habilitar en algunos casos la transferencia internacional de datos cuando no está en el régimen de excepción, que ahorita vamos a ver, pero que esas habilitaciones en ningún caso podrán estar por debajo de lo que fija esta ley estatutaria. Debemos recordar que la ley 1581 regula derechos fundamentales e involucra derechos como la intimidad, el habeas data y la protección de datos personales. Dentro del problema que tiene que ver con la prohibición general que encontramos de transferir datos personales a países no seguros, encontramos unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Uno, que el titular del dato o el interesado haya otorgado una autorización expresa e inequívoca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona tenga conocimiento que sus datos van a ser enviados al exterior. ¿Qué otra excepción encontramos? En el sector salud, el envío de la información médica por razones necesarias asociadas a la salud del interesado o por disposiciones legales que tengan que ver con la higiene pública, es decir, un interés público, y aquí deberá existir una habilitación de legal, es decir, una autorización expresa de la ley. ¿Qué otro régimen de excepción hay? Las transferencias bancarias u bursátiles, de acuerdo al régimen aplicable, las transferencias de datos que se hagan con ocasión de tratados internacionales atendiendo el principio de reciprocidad, y aquellas otras transferencias que sean necesarias en virtud de los contratos que puede existir entre el titular del dato o el interesado y la empresa responsable del tratamiento. Y una excepción general que tiene que ver con el interés público o cuando se requiera la transferencia internacional de datos para el ejercicio o cuando los datos sean necesarios para el ejercicio del derecho de defensa o el debido proceso en una instancia judicial. Considerando que estamos hablando de derechos fundamentales, es importante tener en cuenta que esa es un régimen de excepción restrictivo. Son esos casos únicamente en los cuales
podría autorizarse o podría proceder una transferencia internacional de datos personales. La ley también establece unos casos no contemplados en ese régimen de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Que si la empresa en la cual ustedes laboran o la empresa con la cual se relacionan ustedes como ciudadanos requiere hacer una transferencia internacional de datos y no están en ese régimen de excepción, tienen que ir necesariamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio a solicitar una declaración de conformidad. Es decir, que la Superintendencia haga un estudio previo que atienda las características del tratamiento que se va a realizar, que atienda las características del país, digámoslo, importador de esos datos, que atienda las características de la persona, de ese tercero que va a recibir los datos, para que de acuerdo con eso, verificando contra la norma colombiana o contra los principios que están allí establecidos, más los que puedan estar señalados en la jurisprudencia colombiana, verifique que la transferencia internacional de datos no pone en peligro ni compromete algún derecho asociado a la información personal del titular del dato o del interesado. Entonces, si no estamos en el régimen de excepción, tenemos que ir a solicitar una declaración de conformidad, y esto lo vamos a ver o lo estarán viendo ya algunas empresas con ocasión de ese inventario de bases de datos que es necesario para efectos del registro nacional. ¿Cuál es el objeto entonces de la transferencia de datos personales? Cuando pensemos en transferencia internacional de datos, tenemos que analizar qué tipo de datos es el que estamos exportando. Si es un dato personal de carácter general, recordando la definición, todo dato o todo fragmento o pieza de información que identifique a una persona o la haga identificable. Dentro de esos datos de carácter personal puede existir una categoría especial que se llaman datos sensibles, es decir, algún tipo de dato que puede poner en peligro a una persona, bien sea con ocasión de los datos de salud, de las creencias religiosas, del origen étnico, de la orientación sexual, de la afiliación política, y en el caso colombiano se habla también del dato biométrico. Y otro tipo de dato que no es sensible, más sí es especialmente protegido, es el de los niños, entendiendo como todo menor de edad. La norma habla de niños, niñas y adolescentes, entendiendo o considerando que la capacidad legal en Colombia o se considera adulto toda persona que tiene 18 o más años. Entonces, la transferencia internacional de datos, cuando uno va a mirar en el ordenamiento jurídico, si bien hay una digamos, definición de transferencia de datos, no hay una precisión sobre qué es la transferencia internacional de datos, que insisto, es cómo enviar datos de ciudadanos ubicados en el territorio colombiano, sean colombianos o extranjeros radicados en nuestro territorio, sometidos a nuestras leyes, que vayan a cualquier otro lugar del mundo con ocasión de algún contrato o de alguna relación jurídica. La ley colombiana creó una figura que es la transmisión internacional de datos. A nivel internacional, por lo menos en el modelo europeo, se conoce de manera genérica la transferencia internacional de datos, y es la entrega de información que se hace a un encargado para que realice una actividad a nombre del responsable. Pero en Colombia tiene las definiciones, o tenemos las definiciones que están aquí. Y básicamente la diferencia entre la transferencia de datos personales y la transmisión es que en la transferencia el tercero que recibe el dato personal adquiere la condición de responsable. ¿Ello qué quiere decir? Que ese tercero que recibe el dato en el extranjero tiene la facultad de establecer la finalidad del tratamiento, pero eso supone a su vez que para que pueda fijar la finalidad o pueda disponer del tratamiento requiere también una autorización del titular del dato, o que exista el tratamiento esté habilitado bien en una de las causales del régimen de excepción o en una declaración de conformidad para que el tratamiento sea legal. Contrario sensu, la transmisión de datos personales es la entrega de información a un tercero que en condición de encargado va a realizar una determinada actividad
que le ha sido delegada por el responsable y no es otra cosa en la transmisión de datos personales que ese tercero es un proveedor que tiene la calidad de encargado para efectos legales. ¿Qué podemos decir como para precisar un poco más el concepto de transferencia internacional de datos personales? Es que es una especie de tratamiento. Recuerden que la ley colombiana tiene una definición de tratamiento y la definición es muy sencilla. Se sintetiza en que es todo conjunto de operaciones que se realiza sobre un dato personal, que puede abarcar todo el ciclo de vida del dato. Es decir, desde la recolección del dato, el envío, el almacenamiento, el procesamiento, hasta la cancelación o la eliminación del dato personal. Por tanto, la transferencia o el envío del dato personal está matizado como una forma de tratamiento de este dato. Entonces, ¿qué podemos decir creando una definición de transferencia internacional de datos? Que es una forma de tratamiento que puede consistir bien en el envío, bien en la transmisión, el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otra actividad que implique que un tercero realice cualquier operación o cualquier tratamiento sobre la información exportada desde Colombia. De la transferencia internacional de datos van a surgir varias relaciones jurídicas. Aquí algunas de las que pueden generarse. La primera es que la transferencia internacional de datos, es decir, la exportación del dato para un tercero que recibe ese en calidad de responsable, exige una autorización del titular junto con ese responsable del tratamiento. También se crea una relación jurídica entre el responsable y el encargado del tratamiento, recordando, y lo vamos a ver ahorita más adelante de manera rápida, que la ley presume una solidaridad entre el responsable y el encargado frente a un maltratamiento de datos que puede dar lugar a la imposición de sanciones. Y a su vez se crea otra relación entre ese responsable que está en Colombia, que ha obtenido el consentimiento inequívoco y que ha obtenido la autorización para la transferencia, y ese otro responsable importador del dato. Estos son contratos que hay que mirarlos con cuidado, particularmente en aquellas empresas que tienen operación en el extranjero, bien sea con terceros o que tienen operación con empresas matrices, podrían ser matrices, podrían ser filiales, podrían ser subordinadas. Es decir, en el caso de los grupos empresariales debemos considerar que la transferencia internacional de datos debe, para efectos de mitigar riesgos, ser legal. Si no llena los requisitos y no garantiza particularmente los derechos de los titulares, esa transferencia pone en peligro a la empresa. Peligro que tiene que ver con las sanciones económicas, con las sanciones operativas o con el riesgo reputacional. Aprovechando a nuestro amigo Homero Simpson como un aspecto, a mi modo de ver, negativo y que hace más compleja la aplicación del régimen de protección de datos, es que en Colombia se creó un contrato denominado contrato de transmisión de datos que no existía en la ley estatutaria 1581. Es un contrato que lo trae el decreto 1377 y este contrato, a mi modo de ver, viene a favorecer más los intereses de los jugadores internacionales que proveen servicios en Internet en detrimento de los derechos de los ciudadanos colombianos. Me explico. Era mucho más sencillo haber preservado la esencia de la ley 1581 al hablar de transferencia internacional de datos, bien sea a un responsable o a un encargado. Al crearse esta figura, la transmisión de datos personales, se beneficia más bien la participación o la operación económica de las grandes multinacionales que no son extranjeras y particularmente norteamericanas o de Estados Unidos, en detrimento tanto de los intereses del titular del dato como en detrimento
o afectando o incrementando el riesgo de las empresas que hacen esa transferencia internacional de datos. Y ya explico por qué. En Colombia se establece que la transmisión internacional de datos, es decir, la relación entre el responsable y un encargado del tratamiento, no requieren ser informadas al titular, ni contar con su consentimiento cuando exista un contrato de transmisión de datos personales. Eso supone un peligro porque el dato del ciudadano colombiano puede ir a ser tratado en un país que no cumple con los niveles adecuados. Hoy, ¿qué país tiene esa característica de no cumplir con niveles adecuados o niveles homologables a lo que tiene la ley colombiana que está o que sigue el modelo europeo? El país, por esencia, considerado no seguro es los Estados Unidos de Norteamérica, más con ocasión de la declaración o la anulación del Tratado de Puerto Seguro. Entonces, miremos este contrato que exige. Dice que el contrato de transmisión de datos es un contrato que debe suscribirse, es decir, debe de estar soportado en un documento físico o electrónico y donde los extremos es la empresa responsable del tratamiento y el encargado. Pero el encargo o el tratamiento que hace el encargado estará definido por los lineamientos que le dé el responsable. Pero ¿eso a qué conduce? A que, teniendo en cuenta esa solidaridad que existe, el responsable tiene que garantizar que en ese contrato se cumplan los mínimos de ley establecidos en Colombia y se garanticen los derechos fundamentales. Considerando que muchos de los contratos son de nube o son contratos de adhesión en otros casos, habría que mirar o habría que establecer o lograr que en esos contratos esos encargados del tratamiento se sometan a las leyes colombianas. ¿Cuál de esos proveedores internacionales que pueden realizar algún tipo de tratamiento en el marco de un contrato de transmisión de datos se va a someter a cumplir la ley colombiana? ¿Cuál de esas empresas va a garantizar la existencia de esos derechos a la intimidad, a la best data y a la protección de datos personales? Entonces, por eso mi afirmación en el sentido de que no solamente este contrato de transmisión de datos personales pone en peligro los derechos de los ciudadanos, sino que compromete a su vez la responsabilidad de las empresas que como responsables llegan y contratan a un tercero en calidad de encargado para que realice un determinado tratamiento. A continuación, vemos lo que está establecido de manera muy general en la ley 1581 como obligaciones de responsable y encargado. Y básicamente la diferencia entre el responsable y el encargado es que el responsable está en la obligación de obtener el consentimiento, establecer las finalidades del tratamiento y conservar esa autorización. Y el encargado tiene un marco de acción determinado por las limitaciones o la delegación o el mandato que le dé el responsable para que haga algo a nombre de él, entendiendo que entre el encargado y el responsable hay una solidaridad y que ambos deben actuar de manera diligente, prudente y cuidadosa como buenos hombres de negocios. A su vez, con lo que he expuesto, en Colombia se agrava un poquito más la situación para las empresas responsables porque la ley colombiana en el decreto 1377 llega y habla del principio de responsabilidad demostrada, que es un principio en el cual le corresponde a la empresa que está tratando los datos, que ha definido la finalidad, que requiere esos tratamientos, bien sea que lo haga directo a través de un encargado, demostrar que está siendo cuidadoso en la administración y en el tratamiento de esos datos personales. Entonces, ¿qué necesita demostrar una empresa en relación con la transferencia internacional de datos? De acuerdo a su naturaleza jurídica y a su tamaño y al tipo de tratamientos, deberá, antes de proceder a una transferencia internacional de datos personales, haber analizado los riesgos, es decir, haber analizado una evaluación de impacto de privacidad con el fin de establecer
la conveniencia o no de generar esa relación jurídica con un encargado del tratamiento. Conociendo muchos de los procesos de contratación en la nube, el análisis en términos del cumplimiento muchas veces no se realiza y la definición de tomar o de migrar a la nube o adquirir a un proveedor está muchas veces más matizada por temas económicos que por temas de cumplimiento. Y lo que quiero significar es que necesariamente, si bien es relevante el tema de seguridad, si bien es relevante el tema de costos, igualmente es relevante hacer un análisis de cumplimiento para ver los riesgos que pueden derivar tanto para la empresa como para las personas cuyos datos van a ser transferidos al exterior. Entonces, habíamos mencionado que la transferencia internacional es una forma de tratamiento de cualquier tratamiento en los términos de la definición colombiana, en donde el tercero, ubicado en el exterior, recibe los datos en calidad de responsable. Y esto implicará también un análisis de cómo se gesta, cómo se construye esa relación jurídica entre ambos extremos, en donde pueden existir datos personales de carácter general, datos personales de carácter sensible o datos especialmente protegidos como los de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué vamos a encontrar con ocasión del Registro Nacional de Base de Datos? Que, como muchos de ustedes saben, hay unos términos o un plazo sugerido para que en el lapso de un año que empezó desde el 9 de noviembre hasta el 8 de noviembre del 2016 se realice el registro. Respecto a las bases de datos que van a tener que identificar, que van a tener que inventariar, van a encontrar una pregunta que va a conducir a establecer si estamos en presencia de una transferencia internacional de datos, y allí nos van a preguntar si tenemos la autorización. Nos van a preguntar igualmente si, además de la autorización o en su defecto, estamos en régimen de excepción o si estamos en una declaración de conformidad. Entonces, nótese que para efectos del inventario de bases de datos y esa revelación que vamos a hacer de la gestión de las bases de datos que manejamos, surge o adquiere vital importancia lo que tiene que ver con este tema de la transferencia internacional de datos, porque si vamos a declarar que tenemos o que realizamos transferencia internacional de datos, vamos a tener que garantizar que esa transferencia esté en el marco de legalidad que hemos expuesto. ¿Qué pasa con Safe Harbor? Safe Harbor era el tratado de puerto seguro que permitía el flujo transfronterizo de información personal entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y esto nos interesa porque esa prohibición que mostraba como problema al inicio del webinar es la misma prohibición que existe en la normatividad europea. Entonces, Safe Harbor estuvo vigente hasta octubre del año pasado, cuando fue declarado nulo por el Tribunal de Justicia Europeo, y hoy tiene en una situación compleja el flujo transfronterizo de datos desde Europa hacia Estados Unidos. Sin embargo, ya empiezan a verse luces que solucionan este problema. ¿Qué debe tenerse en cuenta? ¿Por qué era necesario un tratado? Porque Estados Unidos a la fecha no tiene una ley de privacidad que aplique en todo el estado, en todos los 51 estados. Es decir, no hay una ley federal. A pesar de que el discurso de Obama desde su primer gobierno fue tener una ley de privacidad, no ha sido posible. Y eso convierte y mantiene hoy a Estados Unidos en un país no seguro para el tratamiento de datos. Y eso tiene una implicación para nosotros cuando hacemos transferencia internacional de datos o cuando celebramos contratos de transmisión internacional de datos, como creó la figura la ley colombiana. Porque si nosotros estamos exportando datos a Estados Unidos o a cualquier otro país que no tenga una ley de privacidad homologable a la nuestra, estamos en una situación riesgosa. Entonces, ¿qué pasó con Safe Harbor? Safe Harbor lo que permitía era que las empresas norteamericanas se adhirieran a cumplir los principios que están allí, que son los mismos principios nombrados de una manera diferente
en la legislación, en la directiva 9546, traspolada a las diferentes, o traspoladas en las diferentes leyes de los 28 países miembros de la Unión Europea. Es decir, que haya un consentimiento, que haya un deber de información, que exista el derecho del titular del dato a cancelar o a oponer al dato, que exista un régimen de responsabilidad en las sesiones o en los tratamientos que se van dando entre los actores de la cadena, que se apliquen medidas de seguridad, que se garantice la calidad y la proporcionalidad de los datos, que se garantice el derecho de los ciudadanos a conocer qué se está haciendo con su información y que las empresas norteamericanas aplicaran estos principios, y eso supone la inversión en términos de cumplimiento. Estos principios a los cuales se adherían las empresas norteamericanas de puerto seguro, y ustedes pueden ir a los términos y condiciones de Amazon, de Google, de Microsoft, muchas se adherían, fue declarado nulo. ¿Por qué fue declarado nulo? Porque a raíz de una acción iniciada por el señor Maciej Shen, que es un estudiante austriaco de Derecho, alegó que la transferencia internacional de datos que estaba haciéndose desde Facebook, Irlanda, a los Estados Unidos no cumplía con los estándares europeos en términos de los derechos que se debían garantizar: protección, intimidad, habeas data. Sumado además a que Estados Unidos, al cual no le aplicaba como Estado, al cual no le aplicaba el Tratado de Puerto Seguro, pues podía hacer una interceptación de comunicaciones y podía realizar actividades de vigilancia sin una autorización judicial. Y aquí recordarán ustedes muchos lo que es la ley Patriota. Entonces, ¿esto qué conduce? A que un problema que tiene que ver con la transferencia internacional de datos personales de la filial europea de Facebook hacia los Estados Unidos conduzca a un análisis mucho más profundo del tratado, que termina en que el mismo sea declarado nulo. Porque en Europa, que como les decía, existe la misma prohibición, se exigía que a quien se le trasladen los datos, a quienes se les exporten los datos, tuvieran un nivel de homologación que garantizara la adecuación de los mismos principios. Determinaba que deberían existir o normas generales o sectoriales que garantizaran esos derechos fundamentales. Determinaba que no se podía hacer transferencia a aquellos países que no tuvieran estos niveles, y que cuando se observara que no se estaba cumpliendo algunos de los niveles adecuados, se pudiera suspender la transferencia internacional de datos. Termina conduciendo a que en ese estudio profundo de un caso que arranca en una discusión contra Facebook Irlanda, se declare la nulidad o la anulación del Tratado de Puerto Seguro. ¿Y por qué termina anulándose el Tratado de Puerto Seguro? Porque se demuestra que en Estados Unidos existe un tratamiento de información personal de nacionales o extranjeros cuyos datos estén en su territorio, que sobrepone sin limitación la seguridad nacional, el interés público, y desconoce los derechos y las libertades civiles, es decir, los derechos fundamentales. ¿Qué se estableció además? Que los ciudadanos europeos, frente a las autoridades judiciales o administrativas de Estados Unidos, no podían ejercer un habeas data. Es decir, no podían conocer, actualizar, rectificar, cancelar. Estaba determinado por la voluntad de la empresa que se adhería al Tratado de Puerto Seguro, si se concedía o no se concedía ese derecho. Recuerden ustedes también lo que ocurrió con ocasión del derecho al olvido, la famosa sentencia que da lugar a que los ciudadanos europeos puedan solicitar a Google que eliminen su información. Y digo Google porque contra él fue la sentencia, pero tiene un efecto extenso, un efecto amplio, en el sentido que el ejercicio de la habeas data se puede ejercer ante cualquier empresa que esté ubicada en el territorio o que opere en el territorio de la Unión Europea. Se identificó además que no existía una autoridad independiente. Es decir, no existía una agencia de protección de datos, no existía lo que nosotros tenemos aquí, que sin ser una
autoridad independiente, sí tiene matices que le da cierta independencia, que es como la Superintendencia de Industria y Comercio. Y particularmente se verificó que Estados Unidos hoy no tiene un nivel adecuado que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos que estén residenciados en el territorio de la Unión Europea. A raíz de la declaración de nulidad, muchos de ustedes habrán recibido como usuarios de Google Apps y quizás de otros jugadores alguna comunicación en donde trataban de matizar o disminuir el impacto del Tratado de Puerto Seguro, en el sentido que se decía que estaban trabajando Estados Unidos y Europa, lo cual es cierto, en crear un nuevo marco para el flujo transfronterizo de datos. Pero no es cierto que lo que se decía en ese momento por Google Apps, que era una problemática que afectaba únicamente a los ciudadanos de algunos de los países miembros de la Unión Europea. Esa misma realidad de que hoy Estados Unidos no sea un territorio seguro conduce a la misma preocupación y a los mismos riesgos que tienen los ciudadanos colombianos cuando se hace una transferencia internacional de datos, bien sea entre responsables o cuando esa exportación de datos se hace en el marco de un contrato de transmisión de datos personales. Esta problemática, que desde el mes de octubre hasta la fecha se presenta alrededor del flujo transfronterizo de datos, digamos que hoy ya encuentra una luz. Y es que se hizo un anuncio hace unos 15 días en el cual desde Bruselas, que es donde está como toda la operación y la administración de la Unión Europea, se comunicó que se había alcanzado un nuevo acuerdo que va a reemplazar el Tratado de Puerto Seguro, y ese acuerdo, pues dicen, porque todavía no está el texto, es el Privacy Shield, va a incluir entre varios elementos. Los más relevantes son fuertes obligaciones a las empresas que tratan datos de europeos. Es decir, las empresas norteamericanas van a tener que incrementar sus estándares en términos del cumplimiento de la privacidad de acuerdo con el estándar europeo, y en ese caso digamos que nosotros vamos detrás y debiéramos beneficiarnos, y eso disminuiría los riesgos para las empresas colombianas que bien celebran contratos de transmisión de datos, o para los ciudadanos colombianos cuando sus datos son entregados a responsables ubicados en el territorio de los Estados Unidos. Ese acuerdo o ese nuevo marco de flujo transfronterizo de datos garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, y a su vez Estados Unidos va a dar unas garantías claras y transparencia en términos de que no va a realizar interceptaciones de comunicaciones de manera masiva, sino que toda interceptación lo tiene que hacer por razones obvias, por temas de seguridad nacional, pero haciéndolo en unos marcos de legalidad. En Europa, al igual que en Colombia, se requiere una declaración judicial. En Estados Unidos no, por aquello la ley patriota y otra serie de leyes que le dan un poder al Ejecutivo norteamericano para realizar interceptaciones, como lo reveló el señor Snowden, como lo revelaron otra serie de ejemplos, que incluso llegó a la interceptación de comunicaciones de líderes europeos como la canciller Merkel en Alemania. Y además surge la obligación, y esto es un tema muy importante que además va de la mano con el nuevo reglamento europeo, es la posibilidad de que el titular de un daño que experimenta un maltratamiento que afecta algún bien a nivel de derechos fundamentales o le genera un perjuicio, va a tener la posibilidad de solicitar la reparación del daño. Es decir, que el perjuicio causado por el maltratamiento de datos personales encontrará una puerta ante las autoridades de los Estados Unidos para que un ciudadano europeo, y en ese mismo sentido operaría para un ciudadano colombiano, en la misma lógica, pueda llegar a exigir una reparación por los perjuicios ocasionados con ocasión de un indebido tratamiento de datos personales. Hasta aquí este tema. Antes invitarles, la próxima semana vamos a realizar otro webinar y haremos Zoom, enfocaremos en lo que es
la obligación del encargado, pero mirándolo en el contexto nacional, y esto particularmente haciendo referencia a aquellas obligaciones que vienen con ocasión del Registro Nacional de Bases de Datos. Muchas gracias. Si hay preguntas, son bienvenidas. Tenemos todavía un tiempito. De parte de ISACA, en nombre de su presidente y de todo su equipo directivo y en el nuestro propio, muchas gracias por la participación y quedamos abiertos a preguntas que tengan. De refilón iba mirando algo por el chat sin hacer mucho, sin ponerle mucha atención. Preguntaban sobre si esto se iba a compartir la presentación. Sí, más que la presentación, queda grabada esta conferencia y estará ubicada, hospedada en nuestro canal de YouTube, que es Velasco Calle USTIC, en el cual podrán encontrar esta conferencia, la de la semana pasada sobre la gestión del capital humano, ya está allí, y las otras que hemos venido realizando alrededor de lo que es el derecho de tecnologías. Gracias Telma, gracias Edinson, gracias Kerly, gracias Giovannu. Este tema, sin duda, como lo mencioné, todavía no tiene la trascendencia porque no se le ha visto. Sin embargo, la profundidad y el impacto va a ser brusco, sobre todo cuando se empiecen o sea, las empresas terminen adentrándose en lo que es el Registro Nacional de Base de Datos, donde van a tener que declarar si hay transferencias internacionales, si hay transmisiones internacionales y cómo lo están haciendo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Próximamente les estaremos enviando la información de cómo pueden acceder a esta videoconferencia. Y están invitados a nuestro próximo webinar y síganos en redes sociales, y particularmente créanme que es una buena decisión asistir al Summit que en la ciudad de Medellín realizaremos el próximo 15 de marzo. Aquellos que requieran información sobre cómo vincularse a nuestro capítulo de ISACA nos pueden escribir en la dirección electrónica que está allí, en donde para aquellos que sean estudiantes de pregrado y cumplan con esos requisitos que nos señala ISACA, tiene una tarifa preferencial que incluso involucra la membresía por un año. Feliz día para todos, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.